Maita, con quien vamos a conversar temas de coyuntura sobre esta, podemos llamar, crisis política que hasta ahora no ha sido subsanado y que nos mantiene pues en una incertidumbre y zozobra, no solamente a los políticos, sino también a todos los peruanos, que se ha apostado por un gobierno que dé confianza, que dé alternativa y la lucha por lo más necesitado. Pero sin embargo, lo que hoy vemos está sacando de la confianza, y no solamente eso, sino también está ya prácticamente poniendo en cierta ambigüedad la decisión de los peruanos. ¿Cómo está, Juan? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por venir a Hágase Justicia. Muchas gracias, Wilson, gracias por la invitación y encantado de poder compartir estos minutos contigo. Bueno, queremos hablar, pues, analizar, tú eres economista y qué importante es hablar del tema fundamental para la reactivación económica, que hasta el momento no hay nada evidente por parte de este gobierno transitorio que preside Pedro Castillo y todo este gabinete ministerial que está pues totalmente en ojos de la tormenta, observado y cuestionado seriamente, no solamente por, valga la redundancia, por el Congreso de la República, por los políticos, sino también por la Defensoría del Pueblo, entre otras instituciones, Juan Maita. Sí, Wilson, en realidad no es un gobierno transitorio, tengo que corregirte. No, era un gobierno incipiente, digo. Se trata de un gobierno constitucional elegido democráticamente, ya ha sido corroborado eso. Ahora, lo que sí estamos viviendo es natural lo que ocurre cada 5 años cuando un gobierno inicia. Ocurrió más o menos lo mismo con Ollanta Humala en medio de todo un alboroto. Ocurrió también con PPK después de su triunfo ante Keiko Fujimori en 2016. Entonces son eventos que se dan al inicio de cada gobierno. Naturalmente no vamos a esperar, por ejemplo, que los grupos que no han podido llegar al gobierno en este periodo 2021-2026 vayan a celebrar. Eso no va a ocurrir y estamos viendo justamente lo que estamos viendo. Es decir, hay cuestionamientos desde las designaciones de algunos ministros, desde las designaciones de algunos funcionarios. No niego que en algunos casos puedan tener algún tipo de asidero que seguramente se está corrigiendo. Por supuesto, el presidente Pedro Castillo no va a avalar ningún tipo de funcionario que no cumpla con el requisito mínimo. Pero sí es necesario, Wilson, decir que el caos que aparentemente se intenta vender viene sobre todo de la gente que no ha tenido buena suerte en las elecciones, especialmente de aquellos que han gobernado los últimos 20 años, es decir, los caviares, es decir, Martín Vizcarra, es decir, la gente de Francisco Sagasti, etcétera, etcétera, ¿no? Esta gente que se acostumbraba, independientemente de quién gane, meterse por la ventana al gobierno. En esta oportunidad, ninguno de los miembros del gabinete es de la gentita caviar. Entonces, naturalmente, las reacciones que genera van a ser de molestia, de crítica. Ahora, ¿esta reacción cree que es justo, es necesario, o hay razones como para protestar en el marco de esta, iba a decir incipiente, pero de todas maneras también me corrijo, incipiente gobierno, tanto y este inicio también de este gabinete ministerial? Pero la cuestión viene no por el hecho de que la formación, sino por el hecho de los antecedentes que tiene cada integrante. O sea, a eso vamos. Por supuesto, Wilson. Mire, lo mejor que puede ocurrir a un gobierno es una ciudadanía activa, como la que estamos viviendo en estos momentos, en esta semana. Una ciudadanía, pero la ciudadanía, no los politiqueros de siempre, no esos que tienen doble moral, que no criticaron en otros gobiernos como con Alan García o con Ollanta Humala o con Martín Vizcarra y vienen ahora de hacerse a los dignos. Esas personas no pueden. Lo que sí es saludable es que la ciudadanía esté vigilante. La ciudadanía, por naturaleza, Wilson, debe tener un rol fiscalizador, debe estar en alertas en todo momento, y eso es correcto. Yo creo que le hace muy bien al gobierno del presidente Castillo, pero no así la pataleta de aquellos politiqueros que han estado acostumbrados a todas las prebendas que les ofrece el Estado, consultorías, sueldos dorados, etcétera, que tranquilamente están, reitero, los 20 últimos años. Eso han perdido de golpe en estas semanas, y por eso la pataleta. De ellos, obviamente, no se puede esperar. Bueno, en lo que respecta a pataletas, cuando se habla de esto, lógicamente esa pataleta, pero estaría ciñéndose a la realidad,
de los antecedentes que muestra cada integrante de este gabinete ministerial? ¿O cómo es lo que se puede interpretar todo ello? Por supuesto que va a haber cuestionamiento siempre, Wilson. Y eso no lo podemos tapar. Bueno, si nosotros separamos, ¿no?, la pataleta de los caviares que se han acostumbrado a vivir, pues, ¿no?, del Estado por muchos años, ¿esta situación es correcto, Juan? Mire. ¿Es correcto que se esté pidiendo al gabinete Bellido que cambie algunos integrantes que están ocupando este cargo porque, verdad, no reúne la condición de otros por los antecedentes que tienen? ¿Este es justo, es justo reclamo? Es absolutamente válido, Wilson, el cuestionamiento que puede venir de la ciudadanía, inclusive de los políticos, inclusive de las bancadas opositoras en el Parlamento. Es absolutamente válido. Eso se respeta, por supuesto. Sí puede haber algunos integrantes del gabinete que pueden mejorar, por supuesto que sí, y justamente esta fiscalización ciudadana nos va a llevar a eso, a que el gabinete se ajuste, a que el gabinete pueda empezar a trabajar como ya lo está haciendo, a 100 por hora, ¿no? Cuando el problema viene, Wilson, cuando es de la gentita, de los de siempre, y desde el primer día empiezan a celebrar, ¿no? Empiezan a publicar todas sus designaciones, hacen fiestas, bienvenidas. En este caso no ha habido nada de eso porque obviamente hay un techo que tienen que cubrir. Hay una responsabilidad alta y yo creo que en ese sentido es positivo las críticas de la ciudadanía. Pero sí nos estamos centrando demasiado en las críticas de algunos ministros cuando hay ministros brillantes. Por ejemplo, personalmente el ministro Yerner Alvarado del Ministerio de Vivienda tiene experiencia subnacional de primera en gobiernos regionales y en gobiernos municipales. Entonces, nos estamos centrando en algunos cuestionamientos cuando también es responsabilidad de la prensa y de la ciudadanía hablar de todos en general, lo positivo y lo negativo. Ahí se encuentra el equilibrio. Claro, en el marco de todo ello, pues, la virtud es muy importante de cada integrante de este ministerio, ¿no? Pero también hay otro que ya no se puede, como se dice, salvarlos, no se puede cubrir, pues, ciertas antecedentes, ¿no? Que eso por esa parte sí sería necesario también, y esto con bastante, para el bien de la gobernabilidad, por el bien de la democracia y por el bien de los peruanos, ¿no? Tratar de cambiarlos. ¿Usted cree que sería justo y necesario? Absolutamente, Wilson, se tiene que ver las dos caras de la moneda. Por un lado, sí, cada persona tiene un historial y por supuesto tiene que hacerse responsable cada uno, tanto con algunos cuestionamientos por la renuncia, vemos cuestiones administrativas del ministro del Interior, como de otros ministros que tienen algunos cuestionamientos. Ministro del Exterior también. Del Interior. De Relaciones Exteriores. De Relaciones Exteriores, que tiene un pasado como guerrillero, pero sin embargo también hay que ver la otra moneda. Yo estoy absolutamente convencido, así como soy crítico de la otra parte, también de esta parte, en el sentido de que las personas que muestran una conducta a partir de cierto hecho consecuente, con servicio al país, digamos, con una vocación de servicio, yo creo que tienen derecho a que se les brinde una oportunidad de servicio al país, sin descuidar lo pasado, por supuesto, y exigiéndoles paso a paso que deben cumplir con todos los requerimientos actuales y que puedan servir al país sin ningún tapujo, sin ningún tipo de reserva. Yo creo que sí es importante, existe esa parte que todavía algunos no están analizando. Entonces, veamos algunos ejemplos pasados, Wilson. Uno no tiene por qué hacerse al puritano cuando detrás trae una cola de paja inmensa, como lo que se está observando de algunos políticos que han estado en el poder los años anteriores. Todos han tenido sus antecedentes y el ser humano, pues, siempre ha salido con ciertos errores, no ciertos cuestionamientos, y eso se ve a lo largo de la historia de todos los presidentes y de todos los gabinetes, inclusive anteriormente caso de los gabinetes que han sido seriamente cuestionados. Ahora, ¿qué hacer ahora? Por ejemplo, el ministro de Economía hasta el momento no ha dado una respuesta muy certera. ¿Qué hacer para reactivar la economía del país? Porque ese es un punto fundamental, muy aparte de todo. El pueblo quiere reactivarse. ¿Usted ha encontrado tal vez alguna esencia lo que podría hacer el ministro de Economía?
Mire, por lo menos en su primera entrevista, el ministro Pedro Franque ha dado a conocer algunas de sus líneas políticas. Lo primero, que ha descartado cualquier tipo de manipulación de los precios, lo cual, como todos sabemos, no funciona en una economía de libre mercado. Eso lo ha descartado, y muy bien que lo haya descartado. ¿Por qué? Porque se tienen que ver otros mecanismos de cómo se solucionan las fallas de mercado que existen. Por supuesto que no se puede cerrar los ojos ese acaparamiento en el mercado de la salud, por ejemplo, de los privados, por más que tengan un porcentaje pequeño de participación en el mercado, hubo una conducta, por lo menos, que se debe revisar, y así en varios otros sectores. Eso, por supuesto, que se tiene que solucionar, y el Estado tiene que ser firme a través de sus organismos reguladores, pero no a través del camino del control de precios. Y eso lo ha descartado ya el ministro. Yo creo que esa es una buena idea. Lo otro es que está pidiendo que el presidente del Banco Central de Reserva se quede, que es fundamental, porque mucho tiene que ver con el mensaje que el gobierno puede empezar a enviar desde ya a la ciudadanía y al mercado en general, a los inversionistas, ahorristas, empresarios, etc. Y uno de ellos tiene que ver justamente con que el presidente del Banco Central de Reserva, el banquero más respetado de América Latina, se pueda quedar en el Banco Central de Reserva. Está pendiente, naturalmente, que miembros del directorio del Banco Central de Reserva, que le corresponde ejecutivo, se puedan conocer en las próximas semanas. Yo creo que ahí va a ser otro mensaje potente de que se va a priorizar la estabilidad macroeconómica del país, porque ese es un fundamento para que se pueda ordenar, o digamos, seguir ordenando las finanzas públicas, que también es otro fundamento importante cuando se tiene que ver ya la marcha de la economía en el mediano y largo plazo. Ahora, muy aparte de este enfrentamiento natural o creado, no sé, pero lo cierto es que ha afectado la economía de más de 50 países a nivel mundial, uno de ellos el Perú, seguido de Argentina, que también tiene la misma condición, el PBI, y bueno, pues todo el préstamo internacional que hizo el periodo de Martín Vizcarra, ¿no?, para poder cubrir ciertos ofrecimientos, apoyar a las personas en este caso de pandemia. Ahora, ¿cómo crees que encuentra este gobierno las arcas del Estado? A ver, esa es una muy buena pregunta, Wilson. Yo te agradezco por esa pregunta, porque es técnica, pero a la vez de interés para la ciudadanía. Claro. En primer lugar, antes de la pandemia, Wilson, es decir, en marzo del 2020, el Perú tenía una deuda del 26% con respecto al PBI. Es decir, si el PBI era de alrededor de 750.000 millones de soles, más o menos el 26% de eso equivalía a la deuda interna. Es decir, un poco menos de 200.000 millones de soles de deuda pública, interna, externa, etc. Eso se ha elevado post pandemia, justamente por los préstamos y unas operaciones de crédito que el gobierno de Martín Vizcarra y un poco también el gobierno de Francisco Sagasti realizaron para poder solventar los gastos que se incrementaron repentinamente durante la pandemia, lo cual es natural, en todos los países del mundo se han endeudado. Ha subido del 26% del PBI más o menos al 35-36% que estamos en este momento, que seguramente todavía tenemos techo, pero por supuesto, aquí no tenemos que vender humo, no tenemos por qué decir que el Perú está quebrado, está colapsado, no, que nadie porque, lo va a prestar. claro. No, ¿por qué, Wilson? Porque mira, este 35, 36, 37% de PBI que representa la deuda pública es el más bajo de América Latina. Estamos compitiendo con Chile, que está por ahí, y los demás tienen 40, 50, 60, 90, ¿no? Otros países, incluso extranjeros como Japón, supera los 200%, ¿no? Y Argentina, por ejemplo, está llegando ya al 100%, está superando y así. Entonces, como porcentaje del PBI, la deuda pública peruana no es un problema mayor. O sea, podemos endeudarnos más todavía. Obviamente, esa deuda tiene que ser canalizada a gasto público, fundamentalmente en inversión, y a reactivar la economía ahora mismo. Por eso que, si el presidente ha dicho en su mensaje que va a invertir algunos miles de millones en reactivar la economía, claro, a través de los gobiernos subnacionales y los organismos públicos, y generación de empleo a través de los programas productivos, sociales del Estado, por supuesto que es absolutamente factible. Eso ya lo había adelantado inclusive el economista Luis Carranza del equipo técnico de Fuerza Popular. Ahí no dijeron nada, pero cuando lo habla Pedro Castillo en su mensaje presidencial, ahí sí critica, ¿no? Yo creo que hay que hablar con seriedad, hay que hablar las cosas como son. No hay ningún problema ahorita de insolvencia del país. Tenemos techo, tenemos
fundamentos. O sea, hay fondo económico todavía. Tenemos fundamentos bastante solvente. Eso sí hay que cuidar que no se debilite el riesgo país. Claro. Eso sí hay que cuidar, por supuesto, y en eso justamente está la tarea del ministro de Economía, que tiene que responder, ¿no? Tiene que responder, el presidente le ha dado la confianza y tiene que trabajar. Si no responde, por supuesto que tiene que irse a su casa, ¿no? Naturalmente. Bueno, entonces, para la tranquilidad, ¿no? Por eso que este gobierno que entra tiene todavía ahí el colchón de dónde poder cumplir el ofrecimiento, porque muchos decían, ¿no? ¿De dónde va a sacar la plata como para dar 3.000 millones para que los gobiernos locales como las municipalidades y los gobiernos provinciales como los gobiernos regionales puedan dar trabajo a esa gente de esa zona, ¿no? Y aparte 1.000 millones para el magisterio para pagar deudas, por otra parte el agro? Entonces en el mensaje el presidente empezó a repartir dinero, ¿no? Entonces ahí entra a tallar justamente el bolsón económico que todavía resta para que este gobierno pueda invertir y de tal manera cuidar estas inversiones, ¿no? Además, por supuesto, Wilson, porque el gobierno de Pedro Castillo, por lo que se está viendo hasta estos momentos, va a tener un ahorro importante porque se va a eliminar las consultorías doradas, ¿no? La publicidad estatal que es escandalosa de esta gente que ha vivido el Estado. Sueldos dorados por una consultoría, 100.000 soles, 200.000 soles, y cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses a todos los amigos. O sea, mayormente a un montón de periodistas, ¿no? Que en su momento vamos a dar la lista completa. Claro, mayormente que se han acostumbrado cuando tú hablas, por ejemplo, eso vamos a ahorrar y con eso vamos a invertir en educación. Cuando tú hablas, por ejemplo, de los caviares, justamente esos son los que trabajaban como consultores, como asesores de cada gobierno, de cada estado, y ellos prácticamente eran los que manejaban el gobierno. Ellos son los que vivían de los recursos del Estado, sin hacer nada, simplemente haciendo sus plancitos, ¿no? Sus plancitos tontos, simplemente encerrados en 4 paredes, pensando cómo hablamos con X, con Y, con Z, con M, con todas, claro. Eso ha sido prioridad y esta gente ha vivido de los recursos del Ya, Estado. ahora, por Esto ejemplo, se va a eliminar porque claro, lo estamos viendo y por el mensaje del presidente, muy bien. Y esos ahorros, ese ahorro, va a ser destinado, por ejemplo, a reactivar la economía. Yo creo que eso me parece brillante, lo tengo que felicitar públicamente. Ahora, otro de los temas que queremos entrar es justamente en este inicio ya de gobierno, ese planteamiento de normar, por ejemplo, que los medios distritales, regionales, también tengan pues esa partida presupuestal que solamente llegaba a los capitalistas, ¿no? A esos medios que monopolizaban, ¿no? Por ejemplo, los grupos de poderes de prensas que se maneja acá, ¿no? Todo eso va a tener que romperse, ¿no? ¿Para qué? Para dar también a los medios que están en provincias, que están en distritos, que están en los pueblos alejados. Efectivamente, y eso lo ha dicho textualmente el presidente de la República. Se va a romper el monopolio de los gastos en publicidad estatal del Grupo del Comercio y la República, que se han llevado casi todo. Por más que su audiencia haya caído en los últimos años, igualito se hayan llevado un montón de dinero. Uno puede revisar en los canales de televisión nacional un montón de dinero, cientos de millones de soles. Y en los últimos años ha sobrepasado 2.000, 3.000 millones de soles, que significaría construir 50, 100 colegios, por ejemplo, hospitales. Eso, por supuesto que se va a reducir, pero no se va a eliminar. ¿Por qué? Porque también lo correcto es diversificar, descentralizar el gasto entre justamente los medios locales, regionales, ¿no? que están en todos los distritos del país y que por supuesto a través de ellos las medidas del gobierno y los programas sociales que puedan ser de utilidad, de beneficio de la población, pueden llegar efectivamente a conocer a la población. ¿Por qué? Porque la población local, Wilson, no está viendo pues América Televisión, no está leyendo el diario El Comercio, La República. Ellos escuchan radio local, ellos escuchan al periodista de la radio local, escuchan o ven la televisión local, leen los reportes o los semanarios locales. Ahí está la información y la gente está siguiendo esas noticias. Entonces yo creo que el gobierno sí tiene el deber moral, como ya lo ha anunciado felizmente, de darle un apoyo a ellos, para llegar efectivamente a la población, no al bolsillo de unos cuantos. Eso creo que ha sido un error y hasta un delito del presidente Vizcarra y de Sagasti. Felizmente se va a corregir eso. Ahora, ¿qué hacer en estos momentos ya
como para reactivar la economía. ¿Qué debe hacer el ministro de Economía para ya empezar a reactivar la economía de todos los que necesitamos hoy en día, desde el ambulante hasta el microempresario, hasta los miles de trabajadores, servidores públicos, privados que han quedado, pues, han quedado a la intemperie, sin trabajo? Efectivamente, Wilson, en estos mismos momentos, en los ministerios se están trabajando el proyecto de la ley de presupuesto para el sector público para el año 2022. En estos mismos momentos, los directores generales de presupuesto, el secretario general de los ministerios, etcétera, y en el Ministerio de Economía y Finanzas se están tratando de afinar finalmente el proyecto de la ley de presupuesto. Y ahí se va a colocar las prioridades que ha señalado el presidente en su mensaje a la Nación el 28 de julio. ¿De cuánto se está hablando el presupuesto del gobierno de este año? Ya, este año es 183.000 millones de soles. No llega este a 200.000. Todavía no llega. 200.000 millones. Este año, para el 2022, o sea, el proyecto de ley de presupuesto que se va a presentar al Congreso antes del 30 de agosto, o el mismo 30 a más tardar, supongo que va a estar entre 2, 3, 5% más, es decir, 185, 186.000 millones de soles. ¿No? Va a haber un crecimiento moderado, ahí más pequeño, obviamente por la crisis y todo. Pero estamos hablando ya de una suma importante, ¿no? Lo cual representa alrededor del 25-26% del PBI. Eso, digamos, en relación a los países europeos o europeos del norte, naturalmente todavía es pequeño, pero representa un crecimiento importante que ha tenido desde el 2001, por ejemplo, que se ha triplicado, ¿no? Yo creo que eso es importante. ¿Por qué? Porque el país, al crecer, las empresas crecen, por lo tanto pueden pagar sus impuestos más. Los trabajadores han tenido empleos, se ha generado muchos beneficios, también han pagado sus impuestos. La última semana se ha anunciado, por ejemplo, que la minera Buenaventura ha pagado más de 2.000 millones de soles, ¿no?, por impuestos retrasados. Obviamente eso es una buena noticia para las arcas del Estado. Eso va a ayudar a financiar los programas sociales, por ejemplo, y la reactivación económica. Entonces, si este año se propone una ley de presupuesto, seguramente va a superar los 180.000 millones de soles, como estoy mencionando, y ahí va a estar, digamos, las primeras medidas que el gobierno va a priorizar. Entonces va a, digamos, redireccionar el presupuesto de algunos sueldos dorados del Ministerio de Educación, por ejemplo, de algunas consultorías inútiles que no sirven para nada porque entregan su foldercito con su asesoría y lo mandan al tacho, o sea, no sirve para nada, simplemente es para pagar favores, eso se acabó. Entonces, esa plata va a ser, digamos, redirigida, mejor utilizada, y por lo tanto, yo estimo que ya, además de la ley de presupuesto que se va a presentar en agosto, estos 2 meses, hay tiempo para poder hacer modificaciones a nivel presupuestario en los pliegos, es decir, en los ministerios. Si en algún pliego, en algún programa está sobrando dinero, entonces se va a poder redireccionar, eso se llama modificación de la partida presupuestaria, o incluso créditos suplementarios del Ministerio de Economía y Finanzas para que pueda distribuirse en algunos programas sociales de algunos ministerios. O sea, herramientas técnicas hay, solamente se necesita trabajar, y en estos momentos están trabajando. Por ejemplo, en estos momentos se está trabajando en el Ministerio de Vivienda. El secretario general, que es el señor Herminio Vázquez, una persona de primer nivel que ha tenido espacio en estos momentos, están trabajando para que justamente el financiamiento de los proyectos para las regiones, porque hay mucha gente que tiene visión regional y municipal, que es lo que nos ha faltado todos estos años, están trabajando, y yo creo que ellos van a aportar muy bien cómo se va a desarrollar todos estos meses iniciales, donde sí se requiere reactivar la economía, pero de golpe. Bueno, ese es el trabajo de los diferentes ministerios que se está tapizando. ¿Para qué? Para que este 20 justamente se presente en el Congreso y puedan ellos recibir la cuestión de confianza. Uno es el voto de investidura que va a recibir, técnicamente se llama voto de investidura, la cuestión de confianza es cuando pide algo el Ejecutivo. El voto de investidura posiblemente vaya a ser el 20, están proponiendo, que podría ser incluso hasta el 30, porque tienen plazo 30 días para presentarse al Congreso. Entonces, ahí naturalmente el gobierno, representado por el Premier, va a presentar su política general de gobierno. Aparte, en paralelo, en simultáneo, se va a presentar el proyecto de la ley de presupuesto, que también obviamente va a considerar... Claro, todo es un conjunto de pero sí hay que tener claro, Wilson, que la política general del gobierno tiene que empezar ahorita en agosto, ahorita mismo. Entonces, la ley de presupuesto va a ser que se va a aplicar a partir de enero del siguiente año. Cualquier otra modificación en el presupuesto de este año 2021 tiene que ser directamente del Ministerio de Economía y Finanzas, a pedido de los pliegos presupuestarios o de los ministerios, con el Ministerio de Economía, pero a través de decretos supremos para modificar o alguna ley adicional
que pueda aprobar el Congreso en la Comisión Ahora, de Presupuestos. eso también va a ser un tema fundamental por parte de este gabinete ministerial Bellido, como muchos manifestaron, dependiendo qué nos ofrece, qué mensaje trae para el hemiciclo este gabinete Bellido. Eso también es fundamental, lógicamente, para ver si lo que ofrece está basado en el marco de las posibilidades. Entonces va a ser fundamental. ¿Usted cree que también eso es fundamental para esta cuestión de confianza? Totalmente seguro, Wilson. Mira, uno de los grandes problemas del país ha sido el trunco proceso de descentralización. ¿Por qué? Porque había un proceso de descentralización en el papel a partir del 2002, pero lo que ocurrió es que siempre estaban al mando del Ejecutivo gente que tenía solamente visión nacional y de cuatro paredes. Entonces desde ahí querían ordenar a los gobiernos subnacionales a que hagan una u otra cosa. Eso ha sido un problema y por eso que ha fracasado. Ahora, Wilson, ahora el 70% de los ministros tiene visión subnacional. Ha estado en regiones, ha estado en municipalidades. Y yo creo que ese es el camino correcto para poder descentralizar realmente el país, para enrumbarnos de manera concreta y seria hacia la descentralización. Y por supuesto, esa visión va a ser trasladada a la política general de gobierno que el Premier seguramente va a presentar antes del fines de agosto, y que los congresistas, que también conocen, porque son de todas las regiones, de Lima son solamente 34, todos los demás son de regiones, esa visión va a calar. Yo creo que esa es una oportunidad brillante para que la política general de gobierno que presente el presidente Castillo pueda llegar a los congresistas y a través de ellos a los demás lugares recónditos del país. Ahora, que pueda tener una apertura importante. Yo creo que es una oportunidad. El otro de los temas es la burocracia, que tanto daño ha hecho en las inversiones públicas. Hay más de 250 obras paralizadas. ¿Por qué? Porque están observadas por sobrevaloraciones o también, mayormente por sobrevaloraciones de costos y otro por otras situaciones que no llegan a ajustarse pues a las exigencias. Esta burocracia ha sido contemplada por este gobierno de Pedro Castillo como para viabilizar, como para promover que verdaderamente las inversiones públicas empiecen ya a generar mayor movimiento. Yo creo que por defecto, Wilson, la situación va a mejorar por lo siguiente. Mire, la paralización de la gestión, sobre todo en inversiones, ha sido un problema del Ejecutivo antes de que los gobiernos subnacionales. ¿Por qué? Porque no han hecho el acompañamiento. Muchas veces los gobiernos subnacionales desconocen algunos que muchos se procedimientos quejan pues de la burocracia. Exactamente, ¿no? El Ministerio de Economía y Finanzas es como una especie de... ¿Cuál es el tema? Por ejemplo, ¿qué exige la burocracia? Exige pues hacer un trabajo en cumplimiento, ¿no? Estudios, todo eso, hasta mientras ya se vence el plazo y nuevamente ese proyecto queda en cero. Entonces, y reactivar, o sea, ese es el plan burocrático, ¿no? Efectivamente, ¿por qué? Porque una cosa con una visión distinta le exige el gobierno nacional cuando tiene otra visión y tiene algunas limitaciones que se tienen que superar desde los gobiernos subnacionales. Entonces, ahora que varios con visión subnacional están en el Ejecutivo, van a poder entender y van a poder llegar a, digamos, a acuerdos, a simplificaciones para que esas inversiones que se quedan truncas cada año y que su presupuesto se revierte al Tesoro Público pueda efectivamente utilizarse en el financiamiento y ejecución de los proyectos. Y ahora no solamente eso, sino también en las municipalidades, en los gobiernos regionales, si ponemos a analizar, siempre devuelven dinero. ¿Por qué? Porque no han podido, el Estado les da dinero, pero no han podido gastar en su totalidad, siempre devuelven el 40 hasta 50%, y muchas veces eso le dicen incapacidad de gestión. Entonces, todo ese tema casos, se tiene que observar en este gobierno. Por supuesto, en algunos casos no lo niego. De hecho, que han habido gobiernos subnacionales, aunque algunos sí han sido cuestionados, corruptos y cuestionados, por supuesto, en algunos casos. Pero en la gran mayoría ha sido problema de burocratización y de corrupción en el Ministerio de Economía y Finanzas. Es como el papá malo que cierra la caja y no quiere dar propina a los hijos. ¿Por qué? Porque no confía en que puedan gastar bien. Claro, ¿qué va a confiar si el Ministerio de Economía y Finanzas no capacita muy bien? No envía a los técnicos, simplemente les da una serie de requisitos y finalmente, claro, como son engorrosos, se demoran los gobiernos subnacionales, se termina el plazo y alegremente el Ministerio de Economía y Finanzas reclama el dinero para que se revierta al Tesoro Público. Yo creo que ese ha sido más un problema, yo digo porque yo he trabajado con muchas municipalidades
provinciales y distritales a lo largo del país. Entonces yo con conocimiento de causa puedo decir que la mayor responsabilidad, más del 50% está en el gobierno nacional, específicamente en el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Por qué? Por los requisitos. Por los requisitos y por la lógica que ellos tienen. Lo que pasa es que ellos actúan como para malograrle la vida a los gobiernos nacionales, le piden uno que otro requisito. Inclusive yo he conversado con alcaldes personalmente, Wilson, te puedo citar la lista de alcaldes que he conversado en los últimos años, que le hacen observaciones incompletas, presenta su proyecto, su perfil o su expediente, observaciones, 3 observaciones, ya muy bien, el alcalde contrata a su asesor técnico, levantan las observaciones, presentan, y de repente el funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas, sobre todo ellos, le hacen otras observaciones. No, aquí yo me he olvidado, tienes estas 3 otras observaciones. O sea, le hacen observaciones por tramos, lo cual está muy mal, pues. Ellos deberían hacer las observaciones una sola. Y esas observaciones podrían ser suspicaces. Hasta algunas son rebuscadas y algunas cosas que se pueden manejar. Buscando, como que dice, las 6 patas del gato sabiendo que tiene 4. Bueno, todo eso no... Ellos buscan 10 patas al gato, ¿no? O sea, no, todo eso es engorroso, ¿no? Porque por ahí podría decir sácame mi... Bueno, eso es una suposición, ¿no? Sácame ya mi proyecto, toma tanto para ti y ya no me haga más. No tengo ninguna duda que podría ser por esa parte, ¿no? En algún momento se va a saber, cómo funcionan estos funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas. Bueno, nada duda para siempre. Bueno, todo ese tema pues ha generado toda esta situación, un caos también en las inversiones públicas, en que muchas obras están paralizadas y algunos sí han tenido razón, observado por Contraloría, que han sido obras mal hechas, ¿no? Así es, aquí también hay ciertamente un nivel de responsabilidad de los congresistas que en muchos casos gestionan los proyectos para los gobiernos locales de su región, lo cual está muy bien porque ellos tienen la función constitucional, reglamentaria del Congreso, para representar y hacer llegar las demandas de la ciudadanía hacia el gobierno central, hacia el Ejecutivo. Eso está bien, pero en algunos casos también se ha observado, en honor a la verdad, que algunos congresistas, por algún interés, presentan proyectos que no tienen la viabilidad correspondiente o tienen algunas observaciones, habiendo otros proyectos que ya cumplen con todo. Entonces, por algún interés. Entonces, eso también obviamente se tiene que ver, pero en general, reitero, la mayor responsabilidad está en el Ejecutivo y fundamentalmente en el Ministerio de Economía y Finanzas. Ahora, yendo a otro tema, bueno, ya para ir terminando esta entrevista, ¿qué opinas respecto a la igualdad social? ¿Existe eso o simplemente es un término tal vez que se puede prestar a muchas ambigüedades? Yo creo que el término correcto no es utilizar la igualdad, es equidad. Yo sí creo y estoy convencido como economista en la equidad. ¿Qué significa eso? Es más una igualdad de oportunidades. La igualdad como tal no puede existir porque todos somos distintos, tenemos distintas visiones. Claro, yo hablo diferente, mi voz es diferente a tu voz, ¿no? Perdón. Mi voz es diferente a tu voz. Hasta la voz, hasta los rasgos mi gesto físicos, no es igual que el tuyo. Emocionales, ¿no? Visiones de desarrollo, absolutamente distintos. Pero lo que sí debemos aprender como sociedad es en buscar la equidad. ¿Qué significa esto? Que la sociedad debe construir espacios, condiciones para que todos los ciudadanos puedan desarrollarse efectivamente en toda su potencialidad. Que si el alumno A quiere ser ingeniero, que pueda ser un buen ingeniero, que pueda ser astronauta, que pueda ser un mecánico, policía, etcétera. Que pueda llegar a ser, que no haya limitaciones. Lamentablemente en el país no hay equidad. ¿Por qué? Porque algunos niños quisieran estudiar, por ejemplo, ingeniería y no pueden porque no tienen los medios. Entonces el Estado todavía no ha generado condiciones para que todos los que quieran crecer, quieran estudiar, para que los televidentes entiendan, la equidad es el cumplimiento del derecho de cada persona. Para que eso no puede dar pues la igualdad de oportunidades. La igualdad de oportunidades, a eso me refiero. ¿No? Equidad como igualdad de oportunidades, es decir, que todos debemos tener las mismas oportunidades para poder desarrollarnos efectivamente en todo nuestro potencial. Eso sí se debe garantizar como sociedad, todos debemos trabajar a eso. Es decir, para que el Estado y el sector privado, por supuesto, en general, todos contribuimos a generar condiciones en las cuales las personas puedan desarrollar todo su potencial. Entonces, quiere Actualmente decir... no existe eso, Wilson. Claro, que entonces quiere decir que este gobierno de Pedro Castillo, en su planteamiento, buscando pues la igualdad social, está mal planteado esto. No, se refiere a eso. Se tiene que corregir, ¿no? No, sin lugar a dudas, se refiere a la equidad.
igualdad como equidad, como igualdad de oportunidades. No, pues sería absurdo, nadie en el mundo, ¿no? Nadie en el Pero mundo. ahí dice igualdad social. No, es un término, es un término. término. ¿no? El término es equidad social o igualdad social. Pero por eso te digo, es un término ambiguo que se puede No, usar de acuerdo al interés o a la necesidad. Entonces debe ser más claro, pues. No necesariamente, Wilson, porque hay literatura incluso de personas muy informadas. Porque mayormente la gente utilizan el entiende, término, si tú me utilizan dices el igualdad término. social, es que todos vamos a tener derecho a una misma oportunidad. Por ejemplo, es justamente ahí viene, ¿no? Si tú tienes más, tú tienes que darme a mí para ser igual. O sea, eso es lo que interpretan lógicamente. Esa es otra cosa, ¿no? Cuando tú me preguntas por la igualdad social, se están Es refiriendo... que no hay igualdad social, pues. No existe igualdad Pero social. deberíamos propender a eso. Deberíamos propender a la igualdad social, entendido, reitero, entendido como la equidad. No a la igualdad, porque nunca vamos a ser iguales. Pero equidad es otro, pues. No, entendido en el término. Mejor sería, pues, diferente equidad social. Entonces estamos hablando de un derecho de cada persona en el marco de su independencia y en el marco de su... ¿De qué? Entiendo. En el marco de su libertad también. Yo entiendo la utilización del término, Wilson, porque hay mucha bibliografía que utiliza indistintamente igualdad con equidad. Hay bibliografía de economistas reputados, norteamericanos, españoles. Claro, por eso, para mí, por ejemplo, yo te digo, yo te diría bien claro que el término de igualdad social es un pensamiento, una idea que se quiere prevalecer, que se quiere edificar en el marco de eso, pero justicia viene a ser otro. Claro, no, justicia es otro, ¿no? Pero reitero, Wilson, cuando hablamos de igualdad social... Que no existe. No existe, pero todos debemos propender a eso. Pero entendido como equidad. Hay bibliografía, reitero, hay bibliografía muy respetada que algunos autores utilizan indistintamente igualdad. Es que justamente ahí está, pues, como dice la ambigüedad, pero ¿no? Igualdad de oportunidades. La interpretación como uno quiere usar. Es decir, ahí entro a tallar, como dicen, ¿no? Sacar del texto un contexto para usar como pretexto. Eso es lo que yo entiendo cuando se dice, no, la igualdad social. Mira, cada término se puede interpretar de distinta manera, pero la utilización más repetida, utilizada por los autores más reputados, tiene que ver justamente con esta igualdad de oportunidades. Igualdad, entendido como igualdad de oportunidades o equidad. Yo prefiero utilizar el término equidad, pero si es igualdad de oportunidades, por ahí. Es decir, no que las personas, no buscando que las personas, Wilson, sean iguales. Eso no Claro. Nadie, yo creo que nadie, eso absolutamente claro, nadie. No hay tarea de acuerdo eso, ¿no? Pero sí, yo estoy convencido que todos debemos buscar la equidad o la igualdad de oportunidades. Claro, la justicia. Yo soy producto de una falla estadística. Yo nací en una zona rural, en una chacra, y no existía igualdad de oportunidades. Es decir, yo no tenía la misma oportunidad de poder ser profesional que uno que había nacido, por ejemplo, en un distrito de la capital y tener la universidad a 2 cuadras de su casa. La oportunidad no es lo mismo en el Pero país. sí tenemos el mismo derecho. El derecho sí existe. El derecho es, obviamente, por ser... En el marco de las oportunidades. No. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque uno puede tener el derecho, pero la oportunidad no. Primero, por ejemplo, para poner un ejemplo mío y no poner un ejemplo de... Ya, el derecho, por ejemplo, al estudio, que está garantizado constitucionalmente. No, esa es letra, ¿no? Esa es letra. O sea, todos tenemos derechos, sí. Ya, pero las oportunidades se dan de acuerdo a qué. Las oportunidades se dan de acuerdo a las condiciones que el Estado y en general la sociedad generan. Es decir, si un niño en Huancavelica nace y no tiene para pagarse la universidad, pero el Estado tiene los recursos para darle una beca, por ejemplo, eso significa que ya existe igualdad de oportunidades. Y si algún alumno, algún niño nace en alguna zona recóndita del país que por sus propios medios no podría estudiar en una buena universidad peruana, pero sí el Estado a través de un programa social, por ejemplo Beca 18, lo trasladan a una buena universidad y estudia y se realiza con todo su potencial, significa que hay igualdad de oportunidades. Es decir, no porque haya nacido en La Molina tiene más oportunidad de desarrollarse
que el que nació en Huancavelica. Lamentablemente eso está en construcción, Wilson. Yo creo que eso sí deben buscar todos. No todos, independientemente sean de derecha, de izquierda, de centro, etc. Todos se debe buscar que el país sea un país de igualdad de oportunidades, donde independientemente de... Pero en vez de quitarle igualdad, ¿por qué no decimos un país de oportunidades? El término es irrelevante, por lo menos para mí, ¿no? ¿No? Pero eso es lo que se entiende técnicamente. No, pero mayormente sería más claro para sustentar y basar en los hechos, ¿no? En los hechos reales, pues, los hechos concretos. Yo creo que por ahí tiene que ir, ¿no? Yo creo que eso se entiende. Naturalmente sí ha habido mucha manipulación de algunas personas malintencionadas en tratar de separar esta cuestión de igualdad de oportunidades con igualdad simplemente y tratar de decir, bueno, yo sí estaría de acuerdo que en vez de igualdad de, ¿cómo se llama? En vez de igualdad de oportunidades o igualdad social, como te dije, sería pues mayormente basado en el tema de, como tú dices, de justicia, ¿no? De equidad. Eso sería mayormente, porque en eso nosotros necesitamos mantener que nos corresponde en el marco de la justicia, ¿no? Eso es particularmente que necesitamos todos. Justicia social, por supuesto. O una justicia social. Hay autores que utilizan los términos indistintamente, pero se refieren a eso. Lo otro, no sé, pues si tratar de igualar a todos los hombres, que sean todos hombres o todas mujeres o intermedios o que todos pesan 50 kilos, eso para mí no es posible. Claro, no es pero es muy importante. Entonces eso hay que corregir, está para corregir todo ello. Bueno, el tiempo nos ha ganado. Es decir, por eso cuando nos sentamos a conversar hay muchos temas, y verdad que acá podemos pasarnos 5 horas y nunca terminamos de hablar. Y si entramos a un tema, por ejemplo, bueno, el otro tema sería pues la igualdad de género, ¿no? Ese es otro. También para hablar, ¿no? Con eso discrepo públicamente. Sí, entonces sería otro tema, pero no es el hecho, sino simplemente de que el tiempo ya no se ha ganado. Gracias, Juan Maita, por haber venido aquí a Casa Justicia, y ha sido bastante fructífero la conversación y este diálogo, bueno, en el marco de la democracia, de la justicia, en el marco de todo este acontecimiento político, social, económico en la cual estamos atravesando aquí en el Perú. No, gracias a ti, Wilson, y la verdad yo no me voy a sumar al cargamontón caviar contra el gobierno, ¿no? Yo soy absolutamente objetivo e imparcial en este sentido, y voy a aplaudir las cosas buenas, y por supuesto las cosas malas vamos a indicarnos también en su momento. Bueno, de eso se trata, pero ¿no? Se trata en estos momentos de contribuir a la estabilidad, no incendiar, ¿no? Aquellos que quieren incendiarlo todo en estos momentos tienen que reflexionar. Esperamos que este gobierno pues cumpla las promesas y no defraude a más de 30 millones de peruanos que justamente votaron por un cambio. Así es. ¿No? Muchas gracias. Y eso esperamos. Gracias a ti también, Juan, y también de esta manera ponemos punto final al programa de hoy sábado.